su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Atardece en el mundo, hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios el desafío, en mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Estamos a mitad de la semana, ya es miércoles. Sin duda, Dios tiene bendiciones preparadas para ti. Sé bienvenido tú que te conectas en este momento por medio de las redes sociales a esto lo que es tu iglesia en línea. Bienvenido a la familia de Spring Branch. Hoy hablaremos de evangelismo y hablaremos un poco acerca
de cuáles son esas claves que Dios ha dejado a la luz de la palabra de Dios para que su iglesia pueda crecer, tanto a nivel cuantitativo, en número, como cualitativo, es decir, en cualidades espirituales. No puede haber crecimiento numérico de más personas viniendo a Cristo, a menos que nosotros tengamos la capacidad de volcarnos a una entrega total a nuestro Señor Jesucristo y experimentemos un reavivamiento. Espero que el tema de esta noche sea de mucha bendición para tu vida. Hablaremos de reavivamiento. Vamos a inclinar el rostro antes de abrir la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, por medio de las redes sociales para poder compartir tu palabra con amigos y hermanos. Permite, Señor, que tu palabra sea sembrada en buen corazón y que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sueño de Dios es que su iglesia crezca. Y el sueño también de los miembros de la iglesia es ver más niños, más jóvenes, más familias que están siendo salvadas por el poder maravilloso del Evangelio. ¿Cuáles son las pautas bíblicas o claves que Dios dejó en su palabra para que haya un crecimiento de la iglesia y así terminemos la misión y Jesús pueda volver pronto? Hoy voy a hablar de el reavivamiento como una clave para el crecimiento de la iglesia del Señor. Y permítanme comenzar por uno de los textos que es maravilloso, un texto que desafía a la iglesia a comprender dónde radica el poder para terminar la obra de Dios. Sí, es en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Después de 40 días que Jesús ha estado con los discípulos luego de su resurrección, les pide a ellos que se queden en el aposento. Esperen 10 días para la promesa de la venida del Pentecostés. Y en el día señalado, en el momento señalado, Dios derramó su Espíritu Santo que habilitó a los discípulos para cumplir poderosamente la misión que les había dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 4 y el verso 20 lo expresa de esta manera: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto me hace pensar que el testimonio de los discípulos venía de un profundo conocimiento de quién era la persona de Jesucristo y lo que había hecho en sus vidas. Los verbos mirar y oír indican encuentro, cercanía. Nosotros queremos que la iglesia cumpla la misión. Motivamos a las actividades evangelísticas por medio de la distribución de literatura, el compartir el testimonio personal o dar un estudio bíblico o estar en una campaña pública. Está bien, pero no debemos olvidar que el poder y la fuerza para realizar estas actividades no está en los hombres ni en la actividad en sí mismo, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Cuando somos capaces de mirar y somos capaces de oír y palpar a Jesucristo en nuestra propia experiencia. Ellos dijeron: no podemos dejar de hacerlo. Quiere decir que lo contrario sería que si tú no estás testificando, no le estás contando a otro de Jesús, a ti te falta experimentar, ver con tus ojos espirituales y con tus manos espirituales palpar a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 y el verso 31 de Hechos, dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos los congregados habían cumplido la condición de estar unánimes y juntos. Necesitamos, hermanos, comprender que la oración de Jesús sobre la unidad de los capítulos 15 al 17 de Juan deben cumplirse en la iglesia.
¿Necesitamos esperar el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia viene? No. Debemos de buscar hoy el Espíritu Santo porque ya está habilitado para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios concedió el poder del Espíritu Santo? ¿Era simplemente para que hubiesen más sanidades? ¿O era simplemente para hablar en lengua? Estos elementos están bien, pero hablar en lenguas ¿para qué? Para la testificación. Hacer milagros de sanidad ¿para qué? Para la testificación. Es decir, todos estos ministerios que se iban a desarrollar con la unción del Espíritu Santo debían contribuir al avance de la obra de Dios. Esto me lleva a pensar que los discípulos comprendían quién era Jesucristo y habían tenido una experiencia personal. En pocas palabras puedo decir que cada discípulo conocía a Jesucristo, no solo como Señor y Salvador, sino como aquel que lo impulsaba a la testificación. Y tú, que me estás escuchando en esta hora, ¿conoces personalmente quién es Jesucristo? Ellos proclamaban a un Cristo que conocían no a través de la teoría, no a través simplemente de un dogma doctrinal o por un conocimiento y la experiencia de otros o de una herencia cultural o religiosa. No, lo que ellos estaban haciendo al decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos, están diciendo los discípulos, nosotros conocemos a Jesucristo como experiencia personal. ¿Qué es reavivamiento? Reavivamiento es volver a vivir, volver a experimentar el amor de Dios en mi vida como aquel día cuando yo me entregué a Jesús y tenía ganas de contarle a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, que ahora mi vida no era la de antes, que ahora Cristo había cambiado mi vida. Pero con el tiempo pasó, se fue enfriando tu experiencia espiritual y Jesucristo dejó de ser ese ser personal y ahora has abandonado la testificación. Los discípulos testificaban de un Cristo que ellos habían conocido personalmente y de un Cristo que había cambiado completamente su vida. Por eso es que el don profético dice que tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso es el amigo que hemos encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Tan pronto como tú te encuentres a Cristo, tan pronto como tú vienes a Jesús y lo aceptas, también en ese momento nace en tu corazón el deseo de compartirlo. Es decir, nace en tu deseo de contarle a otros lo que Jesús está haciendo. Es como te transformas en la luz. Esa luz que no escondes debajo de un cajón, sino que la pones en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Te transformas en sal, esa sal que comienza a darle sabor a los que están alrededor de ti. Es por eso que la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la necesidad de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestro mayor deseo, nuestra obra más grande. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino que no estamos muchas veces preparados para recibirlo. Dios está listo para usarte. Dios está listo para mover su iglesia. Dios ha puesto a disposición el Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se los piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Gracias, Señor, porque no solamente diste la gran comisión. Gracias, Señor, porque también dijiste a tus discípulos que era necesario que tú te fueras porque el Espíritu Santo iba a venir. Debo confesar como ministro del Evangelio que necesito orar más pidiendo el Espíritu Santo para que Dios me use más como instrumento en sus manos, porque es el Espíritu Santo el que nos habilita para ser llenos. ¿Quieres experimentar un reavivamiento? ¿Quieres transformarte en un testigo ocular del poder transformador de Dios? ¿Quieres que otros vean en ti lo que Dios ha hecho? Te ofrezco 3 maneras para tener un reavivamiento. Este reavivamiento que dará como resultado crecimiento a la iglesia.
Las iglesias son reavivadas cuando hay un énfasis renovado en el estudio de la Biblia. Nota que dije que hay revivamiento en la iglesia cuando hay un énfasis, pero un énfasis renovado. Es decir, no voy a seguir leyendo la Biblia como lo he hecho en los años pasados, sino que voy a renovar mi experiencia. Cada texto, cada capítulo, cada porción de la Biblia que yo lea, la voy a encarnar en mi vida. Voy a sentir que la palabra realmente es viva, eficaz y que está penetrando en mi mente y en mi corazón. Por eso es que Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso en el capítulo 1, versos 2 al 4, no se equivocó cuando dijo: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo sido sacados de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios habla del conocimiento divino, del conocimiento que nos hace experimentar a Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Necesitamos seguir siendo el pueblo del libro. Nuestros niños deben ser instruidos en la palabra de Dios. Los jóvenes deben tener hambre por aprender las frases escritas en la palabra. Los padres y las madres, los hogares deben hacer de la Biblia el centro de su experiencia espiritual. Y Pablo habla del conocimiento que nos ha sacado de la concupiscencia del mundo, de un conocimiento completa y absolutamente espiritual. ¿Queremos experimentar un revivamiento? Volvamos a la palabra. No creemos un ambiente de filosofías, de simplemente información de medios sociales. La moral no la determinan los hombres, sino que Dios ha establecido que hay poder en la palabra de Dios. Dediquemos más tiempo, hermanos, al estudio de la Biblia y nacerá en nosotros el deseo de ser reavivados. Y al ser reavivados, entonces contaremos a otros de Jesús que nosotros hemos experimentado. No entendemos la palabra de Dios como deberíamos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Nota que el libro de Apocalipsis tiene 7 promesas y bienaventuranzas, y la primera de ellas tiene que ver con volvernos a la palabra de Dios. Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos e ir a la palabra y llenarnos de ella. En este momento quiero hacer una oración especial por todos ustedes que están conectados. A diferencia de ahora concentrarnos a orar por todas las necesidades, aunque hay miembros necesitados de salud, miembros con dificultades económicas, miembros pasando problemas y conflictos familiares, hoy quiero hacer una sola oración y quiero limitarla a pedir para cada niño, joven y adulto el poder y la unción del Espíritu Santo. Hoy tengo el anhelo, el deseo de decirle a Dios: derrama tu espíritu sobre el equipo pastoral, sobre nuestros ancianos, sobre nuestra junta, sobre los líderes, sobre toda la iglesia, porque queremos con este reavivamiento compartir con poder tu palabra. Oremos. Padre, gracias, porque aún siendo malos, tú cuidas de nosotros. Hemos pedido tantas cosas,
de tantas maneras y formas que nos hemos olvidado de la mejor oración que debemos hacer cada día, y es la de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hay personas con otras necesidades, bendícelas y atiéndelas, porque antes que te las pidamos, tú ya conoces esa necesidad. Al que sufre, al que adolece, a ese que está pasando problemas familiares, a ese que tiene alguna dificultad económica, sé tú con ellos. Pero Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Permite que tengamos un énfasis en el estudio de la palabra de tal manera que podamos comer tu carne y beber tu sangre y experimentar la plenitud y la llenura del Espíritu Santo para terminar la misión en Cristo Jesús. Amén y amén. Es mi deseo que no sea solo hoy esta oración, sino que cada mañana tú ores. Recuerda, entre las claves para el reavivamiento y el crecimiento de la iglesia, el primer énfasis es un énfasis renovado en el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, las iglesias son reavivadas cuando hay un énfasis también renovado en la oración intercesora. El que solamente ora, muy pronto dejará de hacerlo. Oración y trabajo. Trabajo y oración. No estoy hablando de la oración litúrgica del sábado o del servicio en línea. No estoy hablando de la corta oración repetitiva de la hora de comer o esa oración apresurada cuando vas tarde al trabajo. No, estoy hablando de una oración en la que te detienes y dejas que Dios te hable, escucha su voz y eres elevado hasta el trono de la gracia de Dios. Estoy hablando de que la oración se vuelve una oración renovada cuando se le incluye la frase intercesora. Cuando no estás concentrado en tu salud solamente, en tu problema económico, en tu dificultad, sino que ahora haces de la oración una herramienta, un medio para salvar a otros. Ahora estás orando por tu esposo inconverso. Estás orando por ese amigo que está metido en el mundo de la droga y necesita conocer a Jesús. Ahora estás orando por ese hogar que se está haciendo pedazos. Estás orando por el compañero de trabajo. Estás orando por otros. Te desconcentras de ti. Y ahora el énfasis renovado en el reavivamiento de esta oración es que ahora oras, pero pensando en los demás, como Abraham cuando intercede por Lot. Necesitamos colocarnos entre el cielo y el pecador y decirle al pecador que estamos orando por él y que la gracia salvadora lo puede alcanzar. Siempre orando por vosotros, dice Pablo en Colosenses 1, 3 y 9. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedid que sea lleno del conocimiento, de la voluntad, de la sabiduría e inteligencia espiritual. No deja de orar, no dejes de orar. Pablo está orando por la iglesia. Pablo está intercediendo por otros. ¿Y cuál es la invitación que Pablo nos hace a nosotros, mis amados hermanos? Es no solamente a ir a la palabra, sino orar a Dios, interceder por otros. Qué cita tan maravillosa, la del Camino a Cristo en la página 98, que dice: es necesario ser diligentes en la oración, ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Hermanos, que nada impida orar. Hermanos, que nada nos impida orar por otros, porque esto nos llevará al reavivamiento. Y quiero terminar mi tema en esta noche diciéndoles que no solamente la iglesia es reavivada cuando hay un nuevo énfasis en el estudio de la Biblia. La iglesia es reavivada no solamente cuando hay un énfasis renovado en la oración, sino que también la iglesia es reavivada cuando hay un énfasis renovado en la testificación. La palabra testigo en el original es martureo y habla de un mártir, de alguien que no solamente está dispuesto a hablar, de alguien que no solo está dispuesto a llevar el mensaje, sino que habla de alguien que está dispuesto a morir por el poder del evangelio.
Por eso es que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y darán con poder la palabra, el Evangelio. Hermanos, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y un conocimiento más grande de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Cuando tomamos la decisión de contarle a otros de Jesucristo por medio de las redes sociales, por medio del contacto personal, por medio de nuestra vida saludable, por medio de compartir literatura, por medio de un mensaje de texto, por medio de compartir una campaña en línea, por medio de la oración intercesora, todo eso es testificación. Cuando tú decides ganar un alma para Jesucristo, tu énfasis de tu conocimiento de Dios se vuelve más profundo y tú creces y te desarrollas a tal punto que tu experiencia con Cristo se hace más profundo. Dios quiere que lleves a un alma a los pies de Jesús. Gana un alma este año. Póntete como meta: voy a llevar a mi amigo, a mi vecino a los pies de Jesús. Es mi deseo y oración que tú seas reavivado por un nuevo énfasis en el estudio de la Biblia, que tú seas reavivado por un nuevo énfasis en la oración intercesora, y que tú seas reavivado por un nuevo énfasis en la testificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía para el mundo, ahora lo vivo para testificar del poder de aquel que me amó, me salvó y me ha concedido vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y la selle en tu corazón. Padre, bendice a cada hermano, a cada amigo. Que tu Espíritu Santo toque su vida, que lo reavive y que haya una oración nueva en nuestra mente y corazón. Que nuestros labios pronuncien: derrama hoy tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Que el Señor les bendiga. Hay una misión que el Señor nos ordenó: llevar su gran amor a todo pecador. Vamos a anunciar y las nuevas entregar, decirle a todo el mundo que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio a anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Muchos se entregaron para hacer su voluntad, dejando atrás el mundo, encontraron la verdad. Es nuestra misión esta obra terminar, contando en todas partes que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio a anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Este es el momento, hoy debemos proclamar. Las ciudades claman, necesitan la salvación. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio a
y conquistar nuevas vidas.